Muchachos, creo que todos somos conscientes de lo que está haciendo el Bodo Glimt. Es una gesta histórica en esta UEFA Champions League 2025-2026 y por eso mismo hoy tengo ganas de reaccionar a sorpresas de la Champions League desde el año 2020 hasta 2024. El video quizás le faltan 2 añitos de la Champions, el 2025 y ahora el de esta Champions justamente 2026. Pero justamente este equipo nórdico me da pie a hacer este video, a reaccionar a este video de Soccer JM, un gran canal de fútbol que subió este video hace un año y por eso es que creo que está de 2020 hasta 2024. Vamos a estar viendo de esos años la gran sorpresa de cada Champions League. El video va a ir de la temporada 2019-2020, esto no lo había aclarado, va a ir de 2019-2020 hasta la temporada 2023-2024. Y bueno, para hacer un poco de memoria, vamos a repasar un poco también lo que fueron estas ediciones de Champions League y vamos a ver la mayor sorpresa. Vamos a ver nuestro veredicto para nosotros cuál fue la mayor sorpresa y luego reaccionaremos al video. Bueno, acá estamos, vamos a ver la mayor sorpresa de la Champions 2019-2020. Vamos a ver, entramos acá, Wikipedia. Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020. Fase clasificatoria, fase de grupos. Fase de grupos quedó. Bueno, acá empieza París, Real Madrid, Bayern Múnich, Tottenham. Para mí esta Champions fue el Olympique de Lyon, claramente. Vamos a ver el equipo dónde quedó, en qué grupo estaba. Olympique de Lyon, acá está. Equipo Olympique de Lyon. RB Leipzig quedó primero, Olympique de Lyon segundo, Benfica tercero y el Zenit quedó cuarto. Vamos a ver la fase eliminatoria. ¿Dónde está el Olympique? Olympique acá. Le gana a la Juventus, le gana 1-0 en Francia, le gana la Juve 2-1 en Italia, pero por gol de visitante que había en esa época. Pasa al Olympique de Lyon, luego que le gana al Manchester City ya en plena pandemia. La UEFA decidió hacer solo partido único a partir de cuarto de final. Contra Manchester City le gana 3-1 y con gol de Kevin De Bruyne el City, es verdad, me acuerdo. Y contra Bayern, bueno, pierde 3-0, el Bayern que lo vapuleó en la semifinal, pero el Olympique de Lyon llegando a la semifinal de esta Champions League. La verdad que una sorpresa bastante importante para mí. El Bayern que venía de golear 8-2 al Barça, es verdad, boludo, me había olvidado de ese resultado, y de golear 7-1 en el global al Chelsea. Qué locura el Bayern Múnich, que luego gana la final. Para mí claramente fue el Olympique de Lyon esta Champions. Vamos a ver la Champions 2020-2021. 2020-21. A ver, así rapidito. El Porto quedó segundo con el Manchester City, Olympiacos y Olympique de Marsella. Y el Chelsea, ¿dónde está? Acá Chelsea quedó primero contra Sevilla, contra el Krasnodar y Stade Rennais. Bueno, el Porto tuvo un grupo más difícil, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver la fase eliminatoria, a ver cómo quedó esto. A ver, tenemos acá, vamos a intentar que encaje todo. Acá, perfecto. Vamos a ver, RB Leipzig. Bueno, el Porto que elimina a la Juventus de nuevo. La Juve que quedó 3 veces seguidas de la Champions League fuera en octavos de final. Contra el Olympique de Lyon anterior, contra el Porto ahora y luego contra el Villarreal, que también es la otra sorpresa para mí, ya la spoileé, pero bueno. Y el Chelsea, ¿dónde está? El Chelsea acá, que le gana al Atlético de Madrid 3-0 en el global. Porto-Chelsea se enfrentan, gana el Chelsea 2-1 con ese gol de Taremi en chilena al último minuto en la vuelta. Y bueno, el Chelsea termina ganando esta Champions. La verdad que es bastante épica en esta, al menos contra el Real Madrid. Pero para mí la sorpresa yo le dejaría al Porto, porque el Chelsea es un equipo que ha competido siempre a un nivel bastante bueno. Pero el Porto para mí ha tenido una Champions bastante buena, que llegó a los cuartos de final justamente. Vamos a ver la Champions rápido así, la 2021, que para mí fue el Villarreal. La gran sorpresa claramente, pues ya semifinales. Esta me la acuerdo bastante de memoria, que bueno, el grupo no, pero sé que elimina a la Juve, elimina al Bayern Múnich y queda fuera con el Liverpool en semifinales, justamente, que la pierde el Liverpool contra el Real Madrid. Vamos a ver fase eliminatoria, fase de grupos. Vamos a ver fase de grupos, ¿dónde está Villarreal, Atlético, Real Madrid, Barcelona, Villarreal. Grupo F, Manchester United quedó primero, Villarreal con un punto menos quedó segundo, Atalanta y Young Boys. Bueno, grupito va complicado igual para Villarreal, que no es un equipo de élite, digamos. Fase eliminatoria, a ver. Villarreal acá, que le gana a la Juventus 4-1, que le gana 3-0 en Turín, me acuerdo, es verdad, que es una locura esto. De visitante le ganó 3-0, luego contra Bayern Múnich, otra locura más, 2-1 de global, y acá ya pierde 5-2 de global contra el Liverpool. Una semifinal que el Liverpool gana 2-0 en Anfield, pero que en España arranca ganando el Villarreal 2-0 y el Liverpool le termina mediando 3 goles, con gol de Mané, de Luis Díaz y de Fabinho. Y bueno, el Liverpool que pierde esa final. Para mí la gran revelación y sorpresa de esta Champions fue claramente el Villarreal.
Y vamos a ver 2022-2023, la penúltima Champions. Vamos a acá, fase de grupos. Para mí en esta, el Inter no se puede considerar sorpresa para mí. Para mí fue el Napoli, sinceramente, justamente lo vemos acá. Que queda en un grupo con el Liverpool, el Ajax y el Rangers primero, bueno, por diferencia de puntos, es verdad, pero queda primero. Y vamos a ver los partidos que ganó en la fase de grupos. De local le gana 4-2 al Ajax, 4-1 al Liverpool y le gana 3-0 al Rangers. O sea, muy bien el Napoli acá. Y de visitante le gana 6-1 al Ajax, pierde 2-0 contra el Liverpool y le gana 3-0 de nuevo al Rangers. O sea, goleó la gran mayoría de sus partidos. Creo que ya viene siendo una muy buena Champions para el Napoli. Vamos a la fase eliminatoria a ver cómo quedó. Napoli. Acá, que gana Frankfurt 5-0 global, 2-0 en Italia y 3-0 en Alemania. Y luego ya en cuarto de final pierde contra el Milan 2-1 global. Un Milan que termina quedando eliminado contra el Inter. O sea, acá se eliminaron entre equipos italianos. Y el Inter que pierde la final contra el Manchester City. Creo que para mí la gran revelación de esta Champions fue el Napoli, porque el Napoli no nos tiene acostumbrados a hacer buenas Champions. Pero en esta Champions, la verdad que dio la sorpresa para mí. Muchos dirán que fue el Inter, pero para mí no, porque el Inter nos tiene más acostumbrados a dar buenas actuaciones en Champions League. Y vamos a ver esta, que fue, sí, 2023-2024. Bueno, ahí ya está el Borussia Dortmund, que para mí fue la gran revelación de esta Champions. El Dortmund siempre ha competido a un gran nivel. Bueno, es como el Inter más o menos, pero para mí es todavía más revelación que el Inter. Vamos a ver fase de grupos. Bayern Múnich, Unión Berlín, jugó esta Champions, mirá. Borussia Dortmund. Este fue el grupo de la muerte, hasta ahora el mejor grupo de cada equipo sorpresa. Miren lo que es este grupo, boludo. Paris Saint-Germain, Milan y Newcastle United. ¡Qué locura, boludo! Bueno, vamos a ver el Dortmund de local, empató contra el París, empató contra el Milan y le ganó al Newcastle. Y de visitante perdió contra el Paris Saint-Germain, le ganó al Milan 3-1 y le ganó al Newcastle 1-0. Y con estos 11 puntos clasifica primero. Luego ya en fase eliminatoria vamos a ver los octavos de final, que juega contra el PSV Eindhoven, donde le gana 3-1 en global. Luego Atlético de Madrid, esta llave fue muy pero muy buena, gana 5-4 global. París Saint-Germain 2-0 de global claramente y pierde la final contra Real Madrid 2-0. Y bueno, muchachos, hasta acá repasamos los equipos que fueron sorpresa en esta Champions League 2019-2020 hasta 2023-2024. Vamos a ver la reacción, a ver si estamos de acuerdo con Sober JM. La mayor sorpresa de cada Champions, de 2020 a 2024. Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid. Esos son equipos que siempre son favoritos en la Champions. Pero en cada temporada hay un club que sorprende a todo el mundo. Un equipo que elimina gigantes y llega más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Bueno, justamente esta temporada, esto ya fue hace un año como dije anteriormente, pero esta temporada es el Bodo Glimt, sin dudas. Así que en este video veremos cuál fue la mayor sorpresa de cada Champions. Uno más loco que el otro. Además, vamos a hacer un ranking de cada sorpresa basado en su posición final. Empezamos con la temporada 2019-20, cuando un equipo que nadie imaginaba llegó a la semifinal. Bueno, en la primera fase había un grupo muy equilibrado con Y sí, el Olympique de Lyon tenía que ser, llegando a la semifinal, ganándole muy bien al City de Guardiola. Benfica, Leipzig, Zenit y Lyon. Ahí estuvo muy reñido con el Leipzig terminando primero y el Lyon segundo. El Lyon solo ganó 2 partidos en la fase de grupos, pero logró la clasificación. Al inicio de la temporada, el Lyon hasta despidió a su técnico por el mal comienzo en la liga francesa. Mirá, boludo, o sea, estaba mal en la liga francesa y ganó solo 2 partidos en la fase de grupos y terminó llegando a la semifinal, o sea, terrible el Lyon. Imagínate, solo llegar a los octavos ya era un logro. Hasta que en el sorteo de los octavos de final, Juventus, el equipo de Lyon iba a enfrentar a la Juventus, los actuales campeones de Italia, con nada menos que Cristiano Ronaldo. Todos Sí, tenía terrible equipo la Juve ahí en ese entonces. esperaban una victoria italiana, pero entonces Cornet, Aouar est passé. Aouar a fait la différence pour le ballon en retrait. Mika Touzan. el Lyon abrió el marcador. Luego la Juventus se lanzó al ataque, pero la defensa fue muy sólida. De manera sorprendente, el Lyon ganó el primer partido, pero la celebración del Lyon no duró mucho. Poco después, la Champions tuvo una pausa de meses. Por todo lo que ocurrió ese año, el segundo partido se jugaría 5 meses después. Qué locura esto, boludo. Tardó la ida y la vuelta, entre medio hubieron 5 meses de diferencia. O sea, podía haber aumentado muchísimo el nivel o bajar muchísimo el nivel con respecto al partido de ida, que había ganado 1-0. Y bueno, termina perdiendo este partido de vuelta, pero por el global termina pasando.
Entonces, cuando finalmente llegó el partido de vuelta, la Juventus Mirá, boludo, Cristiano, Higuaín, Rabiot, Bentancur. Este muchacho no sé quién es, la verdad. solo necesitaba un gol para empatar, pero el Lyon sorprendió otra vez. Campbell dentro da área, ajeitou pro Aouar, invadiu, tem carrinho, é pênalti! Penal eso, boludo. Campbell dentro da área, ajeitou pro Aouar, invadiu, tem carrinho, é pênalti! No sé si es penal, ahora que lo veo bien. Vamos a verla por última vez. Vamos a verla en velocidad más lenta para analizarla bien. Pro Aouar, invadiu, tem carrinho, é... Ahí toca la pelota, está claro que toca la pelota. Y el jugador ya se estaba tirando. Es Rahim Aouar, creo que se llama este, el argelino. Que se nacionalizó argelino, que era francés, creo. Pero Bentancur toca la pelota y se tira el jugador. Para mí no es penal. No es para nada penal. Vem ele de pé direito, gol do Lyon! Lyon hizo otro gol. La picó Depay. Ahora por la regla del gol de visitante, la Juventus necesitaba marcar 3 goles para dar vuelta. Entonces Cristiano entró en acción. Juve precisa de 3 gols, pode ser o primeiro agora, bateu! Gol del bicho. A entrada da área, disparo! Gol! Qué golazo de Cristiano, por Dios. ¿Cómo carrió Cristiano cuando llegó a la Juventus, boludo? Pero después de esos 2 goles, la Juventus no logró marcar el tercero. Entonces, por la regla Mirá, estaba Pjanic también. del gol de visitante, el Lyon se clasificó a los cuartos de final. Un resultado demasiado impactante, pero el siguiente partido sería aún más sorprendente. Bueno, el Lyon estaba en los cuartos de final, que se disputarían a partido único. Y si enfrentar a la Juventus fue difícil, ahora se medirían a uno de los grandes favoritos. El Manchester City, el City de Guardiola, con Gabriel Jesús, De Bruyne, Sterling, Walker, estaba a solo 2 partidos de su primera final de la Liga de Campeones. De hecho, todos esperaban ver al City contra el Bayern en las semifinales, pero el Lyon de Rudy García con Depay, Bruno Guimaraes, Cornet, Denayer y otros empezó Qué buen equipo, Bruno Guimaraes, crack total, que después se va al Newcastle. Hoy en día está en las Urracas y la rompe toda. sorprendiendo una vez más. Qué bien definió Couret, boludo. 1-0, el Lyon se puso en ventaja, pero en el segundo tiempo, el City fue con todo y logró empatar 1-1. Gol de Kevin De Bruyne. Ahora parecía que el Lyon iba a ser eliminado, hasta que Memphis Depay, aliás o Depay já saiu, o capitão é outro agora, a condição é boa do Dembélé, a condição é boa, vai entrando, gol! Flojito Ederson igual, 2-1, ahora sí el City necesitaba marcar, entonces fueron con todo. Ahí a los 40 del segundo tiempo, E agora vem o City, condição é boa, Gabriel Jesus limpou o primeiro, bateu, Sterling, minha... No, esta fue clarísima, me había olvidado, boludo. Que esta ocasión de Sterling fue demasiado clara. Imagínate que hubiera cambiado todo el partido. Vem o City, condição é boa, Gabriel Jesus limpou o primeiro, bateu, Ay, Rahim querido. Un tipo que se caracteriza por hacer este tipo de goles, boludo. Que se la dejan servida y la empuja nomás. Sterling, minha Nossa Senhora! uno de los goles fallados más increíbles debió haber sido el empate. Y ya sabes, el que Les quería morir de Brian, boludo. perdona, lo paga. Pé direito, espalmou, deu rebote Dembélé, Malísimo Ederson ahí, muy mal. gol da vaga! Por 3-1, el Lyon hizo lo imposible. Eliminó al Manchester City. El Lyon estaba en la semifinal. ¿Quién hubiera imaginado eso? Ahora, el próximo rival era el poderoso Bayern de Múnich. Pero el Lyon casi sorprendió otra vez. Middle to Memphis Depay, look where Manuel Neuer is, and he's still going here. Pero después de un buen comienzo de partido, no lograron contener el ataque del Bayern. Los alemanes hicieron un 3-0. El Lyon, que terminó séptimo en la liga francesa, logró estar entre los 4 mejores de Europa. Mirá, boludo, terrible eso. Una sorpresa gigantesca, pero esa es solo la primera campaña del video. Veremos la mayor sorpresa de cada temporada. Así que en nuestro ranking, el Lyon está en la cima, pero vamos a ver cómo termina. Bien. Ahora, si el Lyon tuvo cambios de entrenador, la mayor sorpresa de la siguiente Champions también estaba tan mal que despidió a su técnico. Bueno, en la temporada siguiente 2020-21, los grandes favoritos eran el City, el Bayern, el PSG y otros. Y como prácticamente todas las temporadas. Ahora un equipo que definitivamente no era favorito era el Chelsea. Llegó a los octavos. Ah, el Chelsea lo puso como revelación. Mirá, yo dije el Porto, boludo, bueno.
pero estaba en una situación muy mala. En enero, un mes antes de los octavos, llegaron a caer al 9º lugar en la Premier League. Entonces, Bueno, justo la temporada creo que Chelsea le fue bastante mal. despidieron a su entrenador Lampard y contrataron a Thomas Tuchel. No se puede esperar mucho de un equipo Aura Tomás Tuchel en el Chelsea, ¿eh? Les hizo ganar la Champions, boludo, qué locura. que cambia de entrenador, porque claro, el nuevo técnico tiene que poner todo en orden, y el rival en los octavos sería muy difícil. El futuro campeón español de esa temporada, el Atlético de Madrid. Mirá Luchito en el Atlético, boludo. Uno de sus tantos primes. Entonces fueron al primer partido, que tuvo pocas oportunidades para ambos lados, hasta que Giroud hizo esto. Giroud de bicicleta! Gol! Por 1-0, el El tipo de los golazos, Giroud también. Chelsea ganó el partido de ida, y cuando llegaron a Londres, Werner rolou pra ele, pro Ziyech! Gol! Seu primeiro toque dele! Gol! por 3-0 en el global, eliminaron al Atlético de Madrid. Ahora Este partido fue espectacular de Kanté, boludo. Terrible partido de Kanté. estaban en los cuartos de final por primera vez desde 2014, y el próximo rival sería el Porto. El Porto no sería nada fácil, acababan de eliminar a nadie menos que la Juventus de Cristiano, así que el Porto podría haber sido la mayor sorpresa, pero el Chelsea acabó con ellos. It's a lovely turn by Mason Mount, and that's the goal that Chelsea wanted. Here's Ben Chilwell, he's in. Can Chilwell get the goal? He's around the goalkeeper and he walks El in. Chelsea ganó el partido de ida por 2-0. Entonces en la vuelta jugaron con calma sin correr muchos riesgos. El Porto incluso logró reducir la diferencia, pero no empató. El Chelsea se clasificó a la semifinal. Solo eso ya era algo que nadie imaginaba. Y esa semifinal que le gana a Madrid muy pero muy bien. Con un gol de Timo Werner incluso. Pero ahora el desafío sería mucho mayor. Enfrentarían a nada menos que el Real Madrid, Modric, Kroos, Benzema, Casemiro y otros, comandados por Zidane, todos campeones de la Champions varias veces. Pero antes de que el Madrid pudiera mostrar su fuerza, apareció Pulisic. Parou, esperou, tentou limpar o Courtois, tirou dele, bateu! Che, qué juego infravalorado Pulisic, boludo. En el Chelsea la rompió, en el Milan, que ahora está actualmente, la rompe. En Estados Unidos la rompe cada vez que juega, es el capitán. Terrible jugador Pulisic. Ahora el Chelsea estaba en ventaja, pero poco después el futuro ganador del Balón de Oro apareció. Pro miolo, Militão sobe, raspa, Benzema! Gol! 1-1. Después de eso, ninguno de los dos creó mucho peligro. Así terminó el partido de ida. Ahora para el segundo partido, el Real necesitaba ir con todo para remontar. Pero en Stamford Bridge fueron los Blues quienes dominaron los ataques hasta marcar un gol anulado por fuera de juego. Hasta que Promising for Chelsea. Kai Havertz is in. Oh, that's hit the bar. And there's the follow-up and this. Golazo de Werner. Chelsea jugó mejor y el Real no lograba empatar. Entonces, a los 40 del segundo tiempo, los ingleses sentenciaron el partido. It's Christian Pulisic. And finally it's in. Por Mason Mount, boludo. Terrible. Esta Champions de Mason Mount fue muy buena. Después su nivel fue muy en picada. 3-1 en el global, el Chelsea eliminó al club más grande del mundo. Pero aún quedaba un último rival, el City de Guardiola, donde el Chelsea sorprendió una última vez. Medio aburrida esta final igual, ¿eh? Entre dos equipos ingleses, prácticamente sin ocasiones. Un gol que es una gran jugada que Havertz define muy bien mandándose a Ederson. Pero es un gol y ya está 1-0 chill, digamos, la final. No fue de las mejores ni cerca. Partiu por dentro. Kai Havertz. Saiu Ederson. Kai Havertz pintou o primeiro. Gol! Muy buen gol de Havertz igual. Chelsea! Kai Havertz! Después de eso, el City tuvo mucha más posesión del balón, pero no logró crear muchas oportunidades. Entonces, el árbitro dio el pitido final. Por 1-0, el Chelsea era campeón de la Champions. Histórico lo de Tuchel, boludo. Un equipo que despidió a su técnico y cayó a mitad de tabla en la Premier League. Ganó el mayor título de Europa. Fue tan impresionante que ese fue literalmente su único título en esa temporada. ¡Qué sorpresa! Así que en nuestro ranking de sorpresas, el Chelsea está en la cima. Pero si el Chelsea fue sorprendente, nadie podría imaginar qué equipo llegaría a las semifinales de la Champions siguiente. Bueno, en el grupo E estaban el Manchester United, con Cristiano Ronaldo, el Atalanta, el Young Boys y el Villarreal. El Villarreal era el actual campeón de la Europa League, pero Esta para mí es la segunda mejor detrás del Chelsea de las sorpresas que tenemos de la temporada 2020 hasta 2024.
pero no estaba ni cerca de ser uno de los favoritos. De hecho, había terminado séptimo en la liga. Para que te hagas una idea, su ciudad, que también se llama Villarreal, tiene solo 50.000 habitantes. Eran dirigidos por Unai Emery, con Uf, qué técnico este, terrible crack. Que dirigió al PSG, dirigió al Villarreal, ahora dirige al Aston Villa, muy buen técnico. jugadores como Moreno, Danjuma, Estupiñán, Chukwueze, etc. En ese grupo solo lograron clasificarse a los octavos de final después de terminar en segundo lugar, así que la fase de grupos ya había sido muy difícil, pero los octavos serían mucho peores. Juventus. Al Villarreal le tocó contra nada menos que la Juventus. Entonces, en el primer partido en España, el Villarreal tenía que hacer todo para no recibir goles, pero en literalmente 30 segundos, Clubes do planeta, você em todo o Brasil ligado conosco, vê o lançamento lá na frente, pro Vlahovic, bateu! Gol! Qué golazo, ¿eh? en solo 30 segundos, la Juventus abrió el marcador. Si los italianos ya eran los favoritos para clasificarse, ahora lo eran mucho más. Pero el Villarreal respondió, empatando en el segundo tiempo. Entonces salieron de su estadio con un empate y un desafío aún mayor. Tendrían que ganar en el Allianz Stadium. En el estadio de la Juventus, el Villarreal era el favorito para ser eliminado. Los italianos salieron con todo. El portero del Villarreal, Rulli, tuvo que hacer atajadas increíbles. Hasta el balón pegó en el poste. La Juve pudo abrir el marcador en cualquier momento. ¿Cómo estaba la Juve, che? Hasta que en el segundo tiempo, No, qué penal, boludo. Se enjarra de Gerard Moreno, ahí va hacia la pelota, el golpeo. Qué bien pateado. 1-0 para Villarreal. Y después de eso, la defensa de la Juve literalmente se vino abajo. Pesa el reloj al Villarreal, la pone al área. ¡Oh! Que nos queremos ir a casa contentos. Ahí va, Danjuma hacia la pelota, el golpeo. Por increíbles 3-0, el Villarreal eliminó a la Juventus, ya convirtiéndose en una sorpresa gigantesca, pero esa victoria quizás no fue tan sorprendente como la que ocurriría en los cuartos de final. Bueno, se hizo el sorteo de los cuartos, pero de nuevo el Villarreal no tuvo suerte. Tocaron contra literalmente uno de los máximos favoritos, El Bayern Múnich, que gana 1-0 en España y empata 1-1 en Alemania. el Bayern de Múnich. Si viste el vídeo de la mayor goleada de cada Champions, ya sabes de lo que ese Bayern era capaz. En octavos enfrentaron al Salzburg y literalmente los destrozaron por 7-1. Lewandowski, Gnabry, Müller, Neuer. Enfrentando a esos jugadores, el Villarreal sin duda sería eliminado, pero en pocos minutos sorprendieron otra vez. Línea de fondo, la pelota con el exterior, atrás. El remate, gol. Gol de Villarreal, pero ahora el desafío era aguantar el ataque del Bayern. Así que Pau Torres y Albiol hicieron un trabajo increíble, sin dejar que el Bayern encontrara el gol. Entonces, el Villarreal ganó el primer partido por 1-0, ya siendo una sorpresa gigante, pero no podían celebrar mucho. Para comparar, antes de que el Salzburg fuera humillado por 7-1 en el Allianz Arena, habían empatado el primer partido en casa. Entonces, Boludo, mirá. Eso no lo tenía yo. Empataron primero y el segundo ganaron 7-1. Terrible. O sea, que el Bayern en casa, en el Allianz Arena de Alemania, se hacía muy fuerte. Allianz Arena, el Bayern salió con todo, hasta que en el minuto 52 lograron romper la defensa. Está muy adelantado y al final. Y un gol, aunque pierda el Bayern, siempre te va a hacer. Son una máquina goleadora de atacarte hasta encontrar el gol. Y algún momento lo van a hacer. El Bayern consiguió el gol que quería. Entonces siguieron atacando sin parar, pero lo que no esperaban en el minuto 88 era un contraataque del Villarreal. Por Kingsley Coman, la pelota de Lo Celso. Gerard Moreno, que no tiene velocidad, pero tiene versión. El remate, gol. Marca gol. Quizás el gol más importante de la historia del Villarreal en UEFA Champions League. Creo que sí, porque pasaron la semifinal justamente con este gol. El Villarreal marcó en su único tiro al arco. Luego hicieron lo que parecía imposible: eliminar al Bayern Múnich. Simplemente una de las victorias más sorprendentes de la historia. ¿Quién lo hubiera imaginado? Después de eliminar a la Juventus y al Bayern, el Villarreal estaba confiado en que podía llegar a la gran final. Y le tocó el equipo más grande después, ¿no? Entonces enfrentaron a su próximo rival, el Liverpool. Si el Villarreal vencía a los Reds, llegarían a la final como los favoritos. Pero en Anfield, la historia fue diferente. El Liverpool ganó 2-0. El Villarreal parecía eliminado. Hasta que en el segundo partido, Em Vila Real, levantamento pro Capone, fora, voltou de ar, gol! Ajeita, pé esquerdo, levantamento fechado no toque, gol! Pero cómo pierde por arriba el Liverpool, viejo. Villarreal empató en el primer tiempo. Ahora, tenían todo el segundo tiempo por delante para darle la vuelta, pero los ingleses acabaron con la fiesta. Solução pro Fabinho bater!
do Liverpool, levantou, Dias! Vou escancarar, que isso, goleirão? Bateu desespero, Mané! Que bien esta remontada del Liverpool, boludo. Porque había ganado 2-0 en la ida, le empató el Villarreal justamente en la vuelta 2-0 y el Liverpool en los segundos 45 minutos hizo 3 goles. El Liverpool marcó 3 goles, aumentando el marcador global a 5-2. Entonces, después de una campaña gigante, el Villarreal fue eliminado. Realmente hicieron historia. Llegaron a la La verdad que sí, muchísima historia metió el Villarreal en esta Champions. semifinal, siendo la mayor sorpresa de la temporada. Ahora, en el ranking, están junto al Lyon. Entonces, después del Villarreal, vamos a la temporada 2022-23, donde la mayor sorpresa fue un equipo que no tenía una buena campaña europea desde hacía más de una década. Y el Napoli, ¿no? Era un equipo que había sido eliminado en la fase de grupos 3 veces seguidas y en la Champions anterior cayó en los octavos de final, pero esta vez se convirtió en uno de los más fuertes del continente. No es el Napoli entonces, pues no jugó la Champions anterior. Cayó en los octavos de final. El Inter entonces es, y sí, porque ya la final. Bueno, en la temporada 2022-23 había un grupo de la muerte, con el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Inter de Milán. Mirá qué grupo, boludo. El cuarto equipo se debe haber querido pegar un tiro, boludo. El Inter tenía un buen equipo, dirigido por Inzaghi y con jugadores como Lautaro Martínez, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Onana, Onana, cuando era bueno. etc. Pero la última vez que el Inter había llegado siquiera a los cuartos de final fue hace literalmente 12 años. No, 12 años sin pisar los cuartos de final Inter. Qué mal, boludo. Además, la fase de grupos para ellos comenzó de la peor manera posible. That's going to lead to the opening goal surely for Sané. What a goal. Sané, nicely worked. Brilliantly worked. Sané, can he squeeze it in? It's ended up in the net. Perdieron 2-0 en casa, pero luego lograron recuperarse, sin perder contra los otros equipos del grupo. Así que terminaron la fase de grupos en segundo lugar. Ahora estaban clasificados, pero los octavos de final eran generalmente una ronda que no lograban superar. Y ahora el rival era el Porto, Bueno, que fue muy determinante el ingreso de Lukaku. el campeón actual de Portugal. Fue un partido muy difícil, con muchas oportunidades para ambos lados. Cualquiera podría haber marcado el primer gol, hasta que a los 41 minutos del segundo tiempo, Pra Varela, cruzamento, Lukaku! Na trave, voltou pra ele! Gol! 1-0 para el Inter. Entonces, en la vuelta, el Porto fue con todo, con muchas más finalizaciones y posesión de balón, pero nada pasaba por Onana. Así que, con solo un 1-0, el Inter hizo lo que no lograba desde hacía 12 años. Llegó a los cuartos de final. Ahora, el próximo rival era otro equipo portugués, el Benfica, que haría de todo para clasificarse. Pero en el Estadio da Luz, en Portugal, el Benfica no logró romper la defensa, mientras que el Inter fue mucho más decisivo. Oh, really good ball. And it's Cabezazo de Varela, boludo. It's Barella who scores for Inter. El Inter salió del primer partido con una gran ventaja. Entonces, en el segundo encuentro, solo confirmaron la victoria. Varela dominou, perna esquerda! Ah, bueno, Nicolo, por Dios. Golaço! Después, el Benfica marcó el suyo rápidamente, pero en el segundo tiempo, el Inter amplió aún más. Entonces, incluso con otros 2 goles del Benfica, el global llegó a 5-3. Mira, se lo empató 3-3. No me acuerdo de esta serie, la verdad. Pero 5-3 pasa al Inter por el global a la semifinal de la Champions League. El Inter lograba una hazaña gigante y espectacular. Llegó a la semifinal de la Champions. Ahora en las semifinales, el rival era otro equipo que también podría ser considerado una sorpresa. Su eterno rival, el Milán. Era el derbi de Milán para decidir al finalista. Bueno, el Milan que justamente venía de eliminar al Napoli, que yo había dicho que era la revelación de esta Champions. Y el Inter no podía subestimar al Milan. Ellos eran los actuales campeones de Italia y el segundo máximo campeón en la historia de la Champions. Y en literalmente 10 minutos de juego, el Inter mostró su fuerza. Vem levantamento, bola fechada, no toque de... ¡Qué golazo! Deixou passar Mkhitaryan! Gol! 2 goles para darle al Inter una ventaja enorme. Y con La vuelta la gana 1-0. su defensa súper sólida de Con gol de Lautaro Martínez. El Lautaro Martínez tiene un montón de goles contra el Milan. Bastoni y Acerbi, el Milan no logró descontar, así que en el segundo partido, el Milan tuvo que ir con todo, pero otra vez la defensa estaba muy sólida y no dejó pasar nada, entonces solo confirmaron la victoria. Killing one to Pro Martinez. Does it? Delivers it. And surely on their way now. El Inter hizo 3-0 en el global, avanzando a la final de la Champions League. ¿Quién hubiera imaginado al Inter en la gran final? Una victoria más y se convertirían en campeones de Europa de una manera totalmente inesperada.
Pero el rival era el City de Guardiola, los grandes favoritos. Y hasta ese momento el mejor equipo de la temporada, claramente. Ganó el triplete justamente Guardiola con este equipo. Pero el Inter no bajó la cabeza y tuvo algunas buenas oportunidades. Sin embargo, en el segundo tiempo, Bernardo Silva, cruzamento, sobró Rodri, Golazo de Rodri, la verdad. 1-0 para el City. Entonces el Inter se lanzó al ataque. cabeça Lukaku, sensacional, Ay, Lukaku querido. Con atajadas gigantes de Ederson, el Inter no logró empatar, así que por solo 1-0, el City ganó. El Inter pasó de una derrota por 2-0 en casa, en el primer partido de la fase de grupos, a convertirse en subcampeón de Europa. Nadie jamás hubiera imaginado que llegarían tan lejos. Ahora en nuestro ranking están en el segundo lugar, solo detrás del Chelsea. Pero otro equipo que jamás imaginábamos que llegaría tan lejos fue la sorpresa de la temporada siguiente. Este fue un equipo que antes de que comenzara la temporada tenía menos posibilidades de ganar el título que el Newcastle. En el Tan pocas, boludo. Para mí va a ser Borussia Dortmund, pero tan pocas posibilidades. ranking de probabilidades estaban detrás del Inter de Milán, del Milan y de otros 10 clubes, pero sorprendieron a todos. Ese equipo también empezó con un gran desafío, porque fue colocado en un grupo con PSG, Newcastle y Milan. Y pasó primero, boludo. Mística acá del Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Así es, estaban lejos de ser los favoritos. La última Champions de Marco Reus. De hecho, en esa misma temporada, el Dortmund terminó la Bundesliga en quinto lugar. Además, en la temporada anterior, no ganaron ningún título y todavía tuvieron la mala suerte de caer en el grupo de la muerte, que comenzó de la peor manera posible. Undercover into the corner. It's a great reverse string. Hakimi superb. Achraf Hakimi. Pero, después de eso, el Dortmund se recuperó, no volvieron a perder y terminaron en el primer lugar. Luego avanzaron a los octavos de final, donde enfrentarían otro gran desafío, el PSV. El PSV sería el campeón de Países Bajos en esa temporada, así que era complicado, pero fue un jugador holandés del Dortmund quien abrió el marcador. Malen, perna direita, gol! Bueno, Malen, que era ex PSV justamente y por esto está pidiendo perdón. Después de eso, el PSV casi empató, pero solo logró marcar en el segundo tiempo con un penal. El primer partido terminó 1-1. Cualquier cosa podía pasar en el segundo partido, y en ese segundo duelo, el Dortmund no perdió tiempo, marcó en los primeros minutos. Después de que el PSV desperdiciara sus oportunidades, el Dortmund selló la victoria con Marco Reus, 3-1, Jadon Sancho y Marco Reus para el Borussia Dortmund. y el Dortmund estaba en los cuartos de final, pero ahora vendría algo aún más difícil. Se enfrentarían al Atlético de Madrid y esta serie fue muy clave. vez parecía ser el fin de la campaña del Dortmund. E vem o Dortmund, sai jogando errado! Gol! Por elevação pro Lino! Gol! 2-0 para el Atlético. Empezaron dominando, pero al final el Dortmund reaccionó y descontó con Haller, así que la ida terminó 2-1, una ventaja muy buena para el Atlético de Madrid. Pero en Alemania, el Dortmund cambió el panorama por completo. Bolão mágico, lá vem o Brandt, trouxe pra canhota, bateu pro gol! Gol! Golazo. Dentro da área, olha a batida do Mate! Gol! Voltearon el agregado a 3-2, pero en el segundo tiempo, el equipo de Simeone repitió el hecho. Cruzamento é longo, desvio de cabeça, pra trás, gol contra! Gol! Bate pro gol, incrível como sobrou Correa, bateu em cima da defesa duas vezes, o gol! Le dieron la vuelta de nuevo. El Atlético solo necesitaba mantener el marcador, pero el Dortmund no se rindió. Overall defensive form, not quite what it was, and there's the proof of it! Qué golazo de cabeza. And Brandt again, and Füllkrug again. Y ese también es un golazo de Savitzer. And now Marcel Sabitzer onto his left! Con 2 goles en cuestión de minutos, el Dortmund le dio la vuelta al global 5-4. ¡Qué partido más loco! Así el Dortmund llegó a la semifinal por primera vez desde 2013. Mirá, boludo, de 2013, que también pierde la final ese año contra el Bayern Múnich. Después de perder el primer partido de la fase de grupos contra el PSG, nadie imaginaba que llegarían tan lejos. Y ahora, el próximo rival era un equipo muy fuerte, el PSG. En la fase de grupos se enfrentaron 2 veces, pero el Dortmund no ganó ningún partido. De hecho, el Dortmund no vencía al equipo de París desde 2020. Pero cuando llegaron a Alemania, la defensa del Dortmund fue muy sólida, hasta que al minuto 36... Dominou, bateu! Gol! Este golazo de Füllkrug está muy infravalorado, me parece a mí. Porque la agarra de pique de volea, le pega un bombazo y le parte el arco a Gianluigi Donnarumma.
1-0. Ahora todo se decidiría en el Parque de los Príncipes, donde el París salió con todo. El París desperdició una ocasión clarísima, pero el Dortmund fue mucho más decisivo. 2-0, pero el París no se rindió, aunque solo encontraba el palo. Sí, esta serie tuvo como 5 palos el Paris Saint-Germain entre los dos partidos. No, creo que más tuvo, ahora tenía como 7 palos. Entonces, después de 30 remates, el París no marcó. 30 remates. Me olvidaba que había tenido tantas ocasiones el París. Borussia Dortmund llegó a la final europea en una temporada que nadie se imaginaba. Ahora la final era contra el Real Madrid, pero el Real no perdía una final de Champions League desde el 81, así que sería un gran desafío. Locura ese dato, boludo. Y el Dortmund casi hizo lo imposible otra vez, pero desperdiciaron sus oportunidades, mientras que el Real Madrid fue mucho más decisivo. Con Carvajal y Vini Jr. hicieron el 2-0. En la misma temporada en que el Dortmund terminó quinto en la Bundesliga, llegaron a la final del torneo de clubes más grande del mundo, convirtiéndose en la mayor sorpresa de la Champions 2023-24. Y la verdad que hubiera estado lindo que el Dortmund gane esa final. Aparte de que el Madrid ya tiene Champions de sobra, hubiera estado lindo también por la subtrama de que Royce gane su Champions, su tan querida Champions, y que gane un título con el Borussia Dortmund, que luego se termina yendo a la MLS. Ahora se unen a la hazaña del Inter de Milán, solo por detrás del Chelsea. Y bueno, muchachos, hasta acá todas las sorpresas de la Champions 2020 hasta la 2024. Y bueno, yo creo que me voy a quedar, de todas las mencionadas en el video, me voy a quedar con la del Chelsea, que para mí no la mencioné anteriormente en la introducción, porque no la tomé en cuenta como si fuera una revelación o sorpresa de la Champions League, pero es verdad que luego de haber visto el video y de haber visto toda la trayectoria, el contexto actual de ese Chelsea 2021, me parece una gran revelación, me parece la mejor. Así que bueno, me dejo con el Chelsea, déjenme ustedes con quién se quedan, dejen su like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente video.